valioso donde integra cómo es la dinámica o cómo ha sido la dinámica a lo largo del tiempo de la acumulación de sustancias potencialmente riesgosas, como pueden ser metales tóxicos, por supuesto, hidrocarburos relacionados de alguna manera con combustión de combustibles fósiles, no necesariamente petróleo, un gran grupo de sustancias de riesgo, como son los bifenilos policlorados, y todo el daño que ha surgido debido a una gran actividad muy regionalizada en esa parte de nuestro país, que es la camaronicultura, por ejemplo, ¿no? Posteriormente a esta integración de información que hace el grupo del doctor Páez Osuna, existe el siguiente capítulo que está a cargo de dos autores del grupo del doctor Botello, Susana Villanueva y David León, que hicieron toda una revisión y compilación y análisis de los metales y metaloides presentes en la zona costera del Golfo de México. Ustedes están viendo, por ejemplo, los periodos considerados para el análisis, y esto lo que ofrece es acercar a la comunidad, tanto al alumnado, al que está en formación, como allá los especialistas en sus campos de acción, les ofrece esta visión más holística y más integral de las investigaciones mexicanas, por supuesto, que existen en nuestro territorio y la actualización de las mismas. Para confrontar que no solamente nuestras zonas costeras desafortunadamente tienen como consecuencia el deterioro de su calidad ecosistémica, está un capítulo provisto por un grupo de investigación venezolano, en particular abocado a toda la cuenca del río Manzanares. El río Manzanares es uno de los corrientes más importantes de ese país, a cargo del grupo del doctor Márquez, donde también hacen una ponderación de la toxicidad de los metales, asociado siempre a una actividad humana económicamente relevante. En este sentido, sigue una serie de aportaciones donde el grupo de la doctora Calva habla ahora de otra serie de sustancias relevantes para incluirse en la vigilancia ambiental, que son los hidrocarburos, aquellos sobre todo de riesgo carcinogénico y con toxicidad genética. No menos importante y no podría estar fuera de esta compilación actualizada el aspecto microbiológico, que es una realidad desde hace décadas en la mayoría de nuestros sistemas costeros mexicanos. Y esto está a cargo del grupo de la doctora Barrera en la Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, y la doctora Barrera ha colaborado desde hace muchos años también con una de las mejores microbiólogas que tuvimos aquí en el instituto y que ahora goza de jubilación, que es la maestra Irma Wong, que la tenemos aquí presente, donde nos ponen en perspectiva cómo las alteraciones antrópicas aunadas a esta oscilación del cambio global que también tiene que ver en nuestros ecosistemas ha provocado una serie de resistencias bacterianas principalmente y ha estimulado la proliferación de cepas cada vez más tóxicas, particularmente con vibrio. Otro de los aspectos relevantes que está incluido en esta obra de 2020 es aquello que tiene que ver con las grandes actividades portuarias y las ampliaciones de puerto y todo el dinamismo que hay en nuestros puertos de gran altura. El ejemplo de esto lo reviste Veracruz, y el grupo de Ciencias de la Atmósfera aporta dos valiosos capítulos relacionados entre ellos, donde ponen datos de una serie de tiempos relevante sobre un grupo interesante que son los contaminantes orgánicos volátiles. Y estos son importantes debido a la gran amplitud de transportación que pueden obtener y la relevancia e impacto de toxicidad, aunado al depósito atmosférico de iones que pueden estar acidificando, lo cual genera un gravísimo problema para la localidad urbana asentada en el puerto de Veracruz,
Si no lo saben, ahora el puerto de Veracruz está teniendo una gran ampliación y justamente estos grupos de investigación universitarios han tocado ese nuevo escenario para contemplarlo en sus análisis de sus capítulos correspondientes. A partir de cuando termina la secuencia de datos y un escenario que cuando uno lo va leyendo va teniendo un rompecabezas prácticamente de terror sobre las zonas costeras, empezamos a entrar en el capitulado integral sobre la parte viva de los ecosistemas. Y entonces empieza esta sección con un capítulo a cargo de una gran especialista en ecotoxicología, que es la doctora Jacqueline García Hernández del CIAT Guaymas, donde ella hace una revisión de este tema. La ecotoxicología es una de las nuevas disciplinas deseables hacia donde se dirija la investigación ambiental y ella nos provee una serie de reflexiones de aquel escenario real para México que ocurre en cada uno de nuestros litorales. Por ejemplo, habla de que los plaguicidas es el tema central sobre el cual se están ocurriendo las alteraciones ecotoxicológicas en la parte del Pacífico noroeste de México, y su equivalente del lado del Golfo son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Pues este sentido es muy bueno y ligado a este tema vienen una serie de capítulos donde se hablan, por ejemplo, del estado de salud de la almeja catarina de la Bahía de La Paz por un grupo sinérgico entre la UAM Iztapalapa y el CICIMAR del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente se habla de los florecimientos algales nocivos, que es un tema de vanguardia, que se está intensificando su investigación en este momento a cargo de la doctora Durán en sinergia con sus colegas del Instituto de Alemania, donde nos ponen en perspectiva la necesidad de incluir este aspecto de investigación en los temas actuales para México, debido a los problemas económicos y de salud pública que están ocasionando este boom de organismos que secretan una serie de toxinas de gran impacto, tanto en recursos pesqueros como en la parte de los consumidores. Y algo muy novedoso que quisiera yo comentarles es este trabajo que están ustedes viendo, la portada del capítulo, habla sobre una disciplina que está empezando a desarrollarse y que les comentaba yo a los alumnos del laboratorio que hacia allá van las nuevas generaciones, y es la nanotoxicología. Y ahora vamos a enfrentar una nueva realidad para la cual no estamos preparados y este libro es una de sus grandes fortalezas, esta aportación, el llevarnos al territorio de estar expuestos nosotros y todos los organismos de los recursos costeros a las micro y nanopartículas y todo el problema celular e inmunológico que esto provoca. Entonces, esta es una de las aportaciones del siglo XXI más relevantes que puede tener por la vanguardia y la novedad del tema. Está a cargo de el grupo de Hernández Almaraz y sus colaboradores. Y ya para terminar, simplemente ahora darle la palabra al doctor Alatorre para ir a la segunda parte de la obra. La estructura que decidimos para esta reunión fue analizar varios temas, entonces nos vamos a estar intercambiando entre las dos comentadoras de los libros. Las contribuciones siguientes están en el marco de la integración sobre el eje de los procesos a una mayor escala, así como en el gran tema aglutinador que es la vulnerabilidad, el cual ha sido abordado en obras anteriores por los coordinadores, y en esta nos ocupa. La información se ha actualizado, como se puede apreciar, en los capítulos 2, 3 y del 15 al 24. Serán comentados por la doctora María Luisa Machain. Gracias, Miguel Ángel. Pues antes de pasar a esto, también quiero agradecer
la invitación a estar aquí, felicitar al doctor Vázquez Botello y a todos los autores, coautores y toda la gente que participó en este libro, de los cuales me da mucho gusto ver algunos aquí, como la doctora Adela Lanza, la maestra Irma, etcétera, etcétera. Si los nombro a todos, se me va también la hora en eso, pero muchas felicidades a todos. Pues como comentaba la doctora Ponce, estamos haciendo simplemente una probadita, ¿no? Para que les queden las ganas de ir y revisar este libro que realmente tiene contribuciones muy importantes sobre los temas que se han estado viendo, ¿no? En particular, pues yo les voy a comentar que en este contexto que nos acaba de plantear el doctor Miguel Ángel Alatorre, se incluyen procesos físicos y en este libro tenemos 2 capítulos que nos hablan sobre esto. Un primer capítulo del doctor David Salas y colaboradores, donde pues hacen un compendio maravilloso para todos los que trabajamos en los océanos, tanto investigadores como alumnos, tomadores de decisiones, de todos los procesos importantes que se llevan a cabo en las zonas costeras y no tan costeras de los 3 mares de México, tanto del Golfo de México como del Pacífico y del Mar Caribe. Otro de los trabajos que tiene que ver con esto es acerca de una serie de mediciones de temperatura que el maestro Miguel Ángel Alatorre ha estado llevando a cabo por muchos años y pues aprovechando que él está aquí, le vamos a pedir que nos hable un poquito al respecto. En el año de 1992 estaba yo en un sabático en el Sicimar y veía que había el servicio de transbordadores entre La Paz, Topolobampo y una ruta más al norte. Y entonces decidimos de que eso se podía aprovechar para hacer investigación sinóptica de temperatura hacia el fondo. Y lo que utilizamos fue un aparato muy, muy especial, que según muchos de ustedes lo conocen, que es el batitermógrafo desechable. El otro aparato es el barco oceanográfico, y como no hay barco oceanográfico disponible todos los tiempos, en todo momento, utilizamos los barcos de ocasión, que se llama que son los barcos que tienen una ruta fija. Y entonces, a partir de entonces, llevamos 28 años de mediciones, utilizamos el transbordador. En el transbordador nos han abierto la puerta para hacer esto. Nosotros le pagamos con imagen. O sea, la imagen que hacemos es hacer un compendio rápido de las mediciones que hicimos, las publicamos en el periódico local de La Paz, en el californiano generalmente, y eso le da imagen al transbordador, que colabora con la ciencia. Pero por nuestra parte lo que tenemos es la oportunidad de hacer un estudio sinóptico. Siempre tratamos de realizarla en la época de invierno, que es cuando es más notorio el fenómeno del Niño. En una ocasión que lo estábamos realizando en el verano, cruzamos al otro lado, cruzamos enfrente, vamos en el puente de mando, ahí nos asomamos por la ventana, por decirlo de una manera rápida, tiramos el batitermógrafo, recibimos la señal en la computadora. Cuando el batitermógrafo termina su conductor, se rompe, se pierde el aparato, pero se recupera la información. Y entonces lo que nosotros hicimos fue recorrer de La Paz a Topolobampo. Cuando llegamos a Topolobampo vino un huracán, y viniendo un huracán se cerró el puerto, y tuvimos la oportunidad después, cuando se abrió el puerto, de inmediatamente hacer el mismo recorrido. Y entonces fue una cosa muy casual, pero una cosa interesante, la presentamos en el libro, los efectos en la estructura vertical del agua por el paso de un huracán. No pasó exactamente por ahí, pero sí en la zona. Entonces todo ese tipo de experimentos, digamos, de mediciones, pueden servir a largo plazo. Entonces es una vista rápida de nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel Ángel. Pues bueno, vayan a leer el resto de las anécdotas, que son muchas, sobre este capítulo en el libro. A continuación, pues hay, como comentaba Lupita, bloques de diferentes temáticas en los capítulos del libro. Y uno de ellos es acerca de los ecosistemas naturales, y sobre todo relacionado con temas relevantes, con una aproximación muy nueva y muy
muy holística acerca de temas como la vulnerabilidad, principalmente, y su relación con el cambio climático. Tenemos entre estos ecosistemas a los arrecifes coralinos, en un capítulo que nos presenta el doctor Guillermo Horta Purga y colaboradores, donde se ven las amenazas reales y potenciales. Esto es muy importante. Hay una predicción de qué es lo que puede suceder, de lo que ha sucedido en las últimas décadas y de qué podemos esperar más adelante sobre problemas como la contaminación, como la acidificación de los océanos, como el incremento de sedimentación por desechos antropogénicos a las costas, la sobrepesca, etcétera, etcétera. Tenemos también una serie de capítulos muy interesantes sobre los ecosistemas de manglar. Y sobre estos ecosistemas de manglar, pues tenemos el diagnóstico de la vulnerabilidad en algunos de nuestros manglares y en otros políticas de conservación y de adaptación al cambio climático, principalmente de este ecosistema que es pues la transición entre el océano y el continente, que es literalmente nuestra barrera de protección ante los efectos oceánicos. Entonces, se los recomiendo ampliamente. Y después tenemos pues una serie de aportaciones relacionadas con la zona costera, con diferentes aspectos, aparte del de la contaminación que la doctora Ponce ya nos explicaba. También tenemos aquí en la zona costera se incluye la vulnerabilidad tanto física como social en los capítulos 17 y 18. Se incluyen también aspectos que a veces como científicos no nos tomamos el cuidado y el tiempo de involucrar, pero que son fundamentales para un conocimiento completo de los sistemas, como la gobernanza y la problemática socioambiental. Y aquí pues yo quiero felicitar mucho al doctor Vázquez Botello porque siempre ha sido un pionero de incluir los factores sociales dentro de todas las obras, sus obras científicas. Se incluyen también temas como la degradación del patrimonio histórico en zonas tropicales, en el capítulo 23, que también es algo que pocas veces nos tomamos el tiempo de considerar. Y algo que me parece muy, muy relevante, que es la formación de investigadores y profesionales en estas temáticas. Gente que verdaderamente esté preparada en todos estos temas y que pueda ser nuestra voz, la voz de los investigadores ante los tomadores de decisiones, ante un público diferente en el cual pues se tiene que conocer fundamentalmente la información disponible que hay, se tiene que trasladar a veces a otro tipo de lenguaje, a otro tipo de presentaciones, pero que es fundamental para que las decisiones se tomen pues de la manera más acertada. Y entonces esto lo encontramos en los capítulos siguientes. Entonces, le cedo nuevamente la palabra a Lupita para que nos siga comentando sobre el resto del libro. Gracias, doctora. Miguel, si usted quiere comentar algo, doctor. No podían faltar los temas novedosos incluidos en esta compilación, como son aquellos sobre los residuos de nuestra sociedad moderna, la basura principalmente plástica y en contraste, la búsqueda de las energías alternas para alejarnos de las obtenidas a partir de combustibles fósiles, que tanto deterioro ambiental han provocado. Estos tópicos se encuentran en los capítulos 25 y 26 que nos comentará la doctora Ponce. Gracias, Miguel. Como bien decía la doctora María Luisa Machain, el libro va hacia su finalización con esta visión más integral, donde no debe nunca de dejarse fuera la parte social y económica y, por supuesto, dentro de lo social está lo cultural. En ese sentido, en estos capítulos que menciona el doctor Alatorre y que ustedes están viendo, el de la basura y los plásticos, la autora lo que hace es una puesta enfrente
ya no es puesta a punto, ya nos están poniendo cada vez el espejo de la realidad más cerca para que no tengamos ninguna manera de evadirlo, de la responsabilidad social que tenemos todos en la generación de este tipo de residuos que están inundando cada vez más a las zonas costeras, principalmente, evidentemente, las nacionales, que son las que nos compete, pero todos ustedes han oído hablar de todo el efecto mundial que hay. Entonces, la autora nos invita a que tengamos ese análisis de nuestros hábitos de consumo y vayámonos dando cuenta con los datos duros de cuál es la tendencia del impacto que cada día es hacia crecerlo y aumentarlo y amplificarlo de estos residuos y el efecto que tienen sobre todo sobre especies de alta relevancia ecológica que a veces perdemos de vista por nuestro antropocentrismo. Y el siguiente capítulo va en la misma dirección, hecho por el doctor Botello y Susana Villanueva, en poner en perspectiva las ventajas y las desventajas que existen en nuestro país sobre la obtención de la energía, principalmente a partir de combustibles fósiles, las energías tradicionales o convencionales, y aquellas ahora metidas todas en una gran caja llamadas energías alternativas, que no verdes, porque tienen un impacto menor, pero finalmente lo tienen, que están consideradas en nuestro nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces este análisis comparativo es bastante deseable tenerlo a la mano en una obra de esta naturaleza, porque nos lleva justamente a ponderar, dependiendo principalmente de la demanda de electricidad que tiene la sociedad mexicana, contra el deterioro ambiental que la generación de esta energía puede estar provocando, pero que no hay una alternativa económicamente y tecnológicamente viable hoy en día, y si la hay, el costo es elevadísimo. En ese sentido, yo quisiera que Miguel Ángel, porque tenemos tiempo todavía, nos compartiera, él que es experto ahora en energía del océano, que nos compartiera su punto de vista en esta viabilidad y factibilidad de una energía alterna y por el campo de nuestro instituto a partir del océano. En una ocasión que fui al Universum, había una serie de frases muy importantes, muy clásicas en la ciencia. Y una de ellas decía, experto es aquel que ha cometido todos los errores en una pequeña área del conocimiento. Entonces, yo todavía no soy experto, pero ya he cometido muchísimos errores, ¿no? La cuestión es que en el asunto de la energía del océano suena apasionante. Cuando uno hace números, se queda apantallado. Dice, esto ya resolvió el problema mundial. O sea, la cantidad de energía, tanto de diferentes tipos, ahorita se las enuncio, todas son fabulosas, o sea, resuelven por mucho las perspectivas de energía futuro. Pero bueno, entonces uno se mete a hacer pequeños experimentos y después medianos y después ya grandes y empieza a ver que las dificultades en el océano son gigantescas. Se están utilizando ahora 4 líneas de investigación, principalmente para obtener la energía del océano, una parte mecánica. Uno es la de las olas. Las olas es lo que es visible, ¿no? Se ve la ola chocando, dice, aquí hay una cantidad de energía bárbara. Dice, aquí podemos sacar muchísimo provecho. Esa es una de las energías. Otra de las energías son las mareas. También es muy apantallante las mareas. Las mareas lo que tienen es de que depende mucho de la geografía del lugar. Entonces, hay una veintena de lugares en el mundo en el cual las mareas son gigantescas. Gigantescas me refiero a más de 10 metros de altura. Entonces, imagínense que este edificio se inunda 2 veces al día. Órale. Entonces, atrapar el agua y entonces poner unas turbinas cuando sale, eso es lo que se utiliza. Eso fue, la marea realmente fue el precursor de toda la utilización de la energía del mar. Lo hicieron los franceses por allá por los años 60. Atraparon una zona muy grandota en la Rance, ahí por el Canal de la Mancha. Atraparon el agua,
un cuerpo de agua, digamos, como de 3 o 4 veces la bahía de Acapulco, pusieron una barrera muy grande, y en un lugar central ahí pusieron las turbinas. Y entonces, en ese entonces, se pensaba nada más en ingeniería. Decían, entra el agua y sale el agua. Ah, pues qué padre. Entonces ponemos una turbina que trabaje de entrada y que gire y que trabaje de salida. Y lograron obtener un número muy grandote, 240 megawatts, que es una planta comparable con las energías de las grandes presas. Con el tiempo, del año 60 para acá, se dieron cuenta que habían metido la pata en una cosa importantísima, la cuestión ecológica. Esos cuerpos de agua los alteraron fuertísimamente, o sea, quedaron muy, muy dañados. Y entonces ya se frenó el asunto de la cuestión de las grandes estaciones mareomotrices. Los coreanos ya le volvieron a entrar porque necesitan energía, y lo hicieron y lograron hacer una presa del mismo tamaño, pero ya con un poquito más del sentido ecológico. Es una presa que nada más trabaja de entrada, cuando el agua va del mar hacia el cuerpo de agua, y de salida la dejan salir libremente para que el impacto ecológico sea menor. La ganancia que ellos tienen ya con nuevas turbinas y todo es ligeramente mayor a la francesa, y por lo tanto ya tienen el primer lugar, ¿no? Pero es una cosa política. Pero sí tuvieron que hacer mucho trabajo social para que la gente aceptara eso. En México dicen, bueno, ¿y México qué? México solamente tiene un sitio, que es el norte, la boca del Golfo de California. Pero cuando se han hecho perspectivas, proyectos, se ha visto de que el centro de producción y el centro de consumo están muy lejos y las pérdidas serán muy grandes. Entonces nada más queda como una idea a futuro. Hay otras 2 líneas de investigación que son extrañas. Una de ellas es la energía de gradiente térmico, el agua estática. Con eso es suficiente tener agua caliente en la superficie, agua fría en el fondo, y meterlos en una máquina de vapor. El mar contribuye poniendo el calor del agua a la superficie y condensando con el agua de fondo. Entonces, ahorita estamos en ese proyecto, pero se está apenas a nivel experimental en la cuestión de gradiente térmico. Estamos planteando diferentes posibilidades en México donde se pueden colocar eso, principalmente en el Pacífico y también en Cozumel, pero esencialmente ves en el Pacífico Sur mexicano. Los coreanos, que de veras hacen las cosas, mis respetos para ellos, o sea, toman una decisión y de veras van a fondo con ellas. Ya han avanzado de prototipos experimentales a un prototipo que es un barco. Ese barco tiene una tubería como un popote muy largo de 700 metros para chupar el agua fría. Es la parte más costosa de todo eso. Y lo que van a hacer ya es una planta que ya más o menos da una energía para mantener a una isla. La van a colocar en la Polinesia, en una isla, en un archipiélago que se llama Kiribati. Van a poner esa planta y les va a surtir la energía y el agua potable. Entonces ellos están pensando que eso va a ser el ejemplo para que la Polinesia se entusiasme para construir plantas de ese tamaño. Y la otra energía, una energía muy, muy curiosa, que es la energía por osmosis directa. Esa energía potencialmente, haciendo los cálculos químicos, se pueden obtener hasta 240 metros de desnivel, siempre y cuando existan las membranas. Pero todavía no existen las membranas, ahorita todavía son pequeñas, pero se tuvo esto como un sueño hasta el año 2013, en que Noruega y Holanda le entraron al asunto y ya lograron hacer prototipos, apenas van a ese nivel, de una altura equivalente a 4 metros. Son equivalentes para este auditorio, nada más sería la energía. Pero lo que pasa es de que ya están metiendo un nuevo sistema de energías. Pero hay 2 grandes enemigos o 2 grandes retos a vencer en el mar, que uno es la corrosión y el otro son los huracanes. Se pueden construir unas plantas muy grandes y llega un huracán y destruye todo. Nosotros en este momento acabamos de terminar un proyecto que tenemos en Cuba. Los cubanos nos creyeron, aquí en México no. Y entonces allá se instaló un sistema para renovación del agua en una laguna litoral. Y entonces mandarle agua limpia a la zona más contaminada de una laguna y que poco a poco se vaya diluyendo. Es un proyecto que nos llevó 5 años, primero de mediciones y 2 años de construcción. El aparato ya está terminado, pero es un proceso larguísimo. Entonces, cuando uno compara los números reales
Y entonces es un poco decepcionante porque juntando todas las energías alternas, todas, se habla de que se va a contribuir con el 5% de los requerimientos de energía. Entonces estamos muy, muy lejos todavía de decir que esta es la gran solución. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel Ángel. Pues muy interesante esto y muy interesantes los siguientes capítulos con los que termina el libro. El capítulo 27 nos habla sobre algo que también se nos escapa muchas veces y que cada vez es más importante tenerlo en cuenta, que es la valoración económica de los ecosistemas. Desafortunadamente, pues tenemos ya muchas instancias de actividades antropogénicas como el inicio de fábricas o como ahora, pues que ya entramos a esto de múltiples compañías petroleras para explotar los yacimientos mexicanos en el mar. No hay una determinación de cuánto es lo que cuesta el ambiente para que en dado caso de un accidente pudiera utilizarse ese recurso para rehabilitar la zona, ¿no? Y en este capítulo la doctora de la danza y el grupo de colaboradores nos hacen una aproximación a un modelo para poder asentar un valor a los ecosistemas en caso de pérdidas, daños, etcétera, lo cual es muy vanguardista y muy, muy importante, ¿sí? Y el último capítulo de este libro, el capítulo 28, nos habla también sobre otro punto que es primordial para todos los que trabajamos cualquier cosa, en este caso para las zonas costeras, que es la información, ¿no? Este es un eje transversal que a todos nos compete y es que pues si no hay información no se pueden tomar las decisiones más adecuadas a cualquier nivel, desde qué es lo que voy a hacer en mi tarea, qué voy a poner en mi artículo científico o qué medidas se van a tomar a niveles políticos más altos. Entonces, la disposición de la información de forma tal que sea accesible para todos los sectores que lo necesiten, pues es muy importante, ¿no? Y en este capítulo en particular, pues se presenta una evolución de los sistemas de información, generadores de datos y de diferentes tipos de informes sobre el ambiente, tomando como referencia de marco los marcos normativos que hay en este país, no solo la información per se, sino la información conducente a poder tomar decisiones sobre si las normas se están cumpliendo y sobre los procesos o las diferentes acciones que se deberían de llevar a cabo dependiendo del daño o el deterioro de una zona en particular. Vamos a concluir esta presentación con unas reflexiones finales de los autores, de los coordinadores de este libro. Las voy a leer. México carece de una política oceánica y un programa nacional que le permita incorporar la investigación oceanográfica al Plan Nacional de Desarrollo. Son diversos los servicios que los sistemas costeros y oceánicos brindan a la sociedad mexicana y cuantiosos los desafíos que el desarrollo de la nación y los cambios a nivel global exigen ser prontamente atendidos. 3. Persisten problemas de coordinación interinstitucionales que retardan la efectividad de la toma de decisiones. Por ejemplo, la comunidad científica vinculada a la problemática marina juega un rol marginal en asuntos de su competencia directa y solo es convocada bajo condiciones de emergencia ambiental. La solución de esta compleja relación entre el gobierno federal y el sector científico-tecnológico abocado a estudiar el océano reside en el diseño de una política oceánica nacional y programas específicos que pueda ser aplicada por un órgano descentralizado, con capacidades legales y técnicas que garanticen la salud de los mares mexicanos. Esto solo se logrará con información actualizada sobre la problemática ambiental nacional en nuestras costas como cambio climático y contaminación. Aun cuando las acciones individuales pueden aportar un cambio si se piensa a gran escala, por desgracia,
La posibilidad de detener o no el cambio climático dependerá fundamentalmente de la voluntad de cooperación política que existe a nivel nacional, regional e institucional. Queremos terminar dándole la palabra, que sea brevemente o ya es apto, depende de él, al doctor Botello, que hizo este gran esfuerzo, que es un esfuerzo muy, muy grande, sobre todo orientado en estas líneas que se presentaron. Entonces, por favor, Alfonso. Bueno, básicamente quiero dar las gracias a todos ustedes, a todos, por su presencia. Veo caras conocidas de hace muchos años. Rayo, ¿cómo estás? Bien. Veo caras familiares, mi señora y mi hija, ¿verdad? Que a mi señora ya no quiso escribir en este libro porque estaba jubilada y dijo, no, yo ya estoy jubilada, pero bueno, en los anteriores sí le echó bastante ganas. Qué bueno que dijiste corrosión para las energías alternas y ojalá no lo interpreten como corrupción, sino las energías alternas nos las mandan lejos, ¿no? Tú sabes que todo esto se presta muy malas interpretaciones. No, yo quiero darle las gracias a todos ustedes que están presentes, a los 107 autores, coautores de la obra, a los 3 editores. Susi, ¿puedes ponerte de pie, por favor? Es la persona que nos ha estado soportando con todo su trabajo durante ya mucho tiempo. No está el maestro Gutiérrez, pero somos los 3 coordinadores o editores de ya. Este es el 10º libro que ponemos a su disposición. Y básicamente el impresor también es una persona que merece nuestros respetos porque la verdad es algo excepcional las obras que él saca. Para informarles, ahí tienen ustedes, esta es una obra universitaria pagada totalmente con nuestros esfuerzos, nuestros impuestos, y la universidad simple y sencillamente nos proveyó de algunos recursos, pero lo paga el pueblo, lo pagamos todos nosotros. El libro está disponible en esa liga que ven ustedes, lo pueden bajar totalmente sin ningún costo. Es una obra universitaria para el pueblo, para todos los mexicanos, y ahí lo tienen ustedes, pueden bajarlo. Y si es algún problema tienen para bajarlo, por favor escríbanme a mi correo. Mi correo es muy sencillo, muy fácil, pomito69@gmail.com. No porque sea muy borracho, pomito viene de botello, que también me confunden con eso, pero bueno, ahí está mi correo y me pueden pedir el libro, yo tengo la liga, la copia. Desgraciadamente, el presupuesto que nos otorgó la universidad para este proyecto fue muy corto, muy exiguo, y no pudimos hacer muchas obras impresas. Apenitas si llegamos a, pues ahora sí que darles su libro impreso a la mayoría de los autores coautores. Ya más ya no pudimos, pero sin embargo tenemos disponibles, a quien guste ustedes, discos compactos para que ustedes lo tengan como un disco compacto, o lo pueden bajar de nuevo, les vuelvo a decir, de ahí de esa liga. A mis queridas compañeras, colegas, colaboradoras y ahora las presentadoras del libro, ¿verdad? Creo yo que ahora equilibramos la balanza porque las mujeres están bravas, créanme. Y qué bueno que lo hicimos en esta fecha, porque si lo hubiera intentado hacer el 9, nomás no aparece ninguna dama. Pero les agradezco muchísimo, doctora, y el que le haya yo dedicado esa página es un honor a quien honor merece, ¿verdad? Hay que reconocer que su trabajo ha sido pionero, ha sido un tesón tremendo, y eso es un ejemplo para las generaciones jóvenes que están aquí. A mí me place muchísimo ver tanta cara joven, porque para eso trabaja uno, para que el futuro sea de ustedes. Y por favor, no lo echen por la borda, ¿sí?
no destruyan nuestra universidad, no le den de martillazos, no, denle amor, denle corazón, porque eso necesitamos. Y sobre todo, mucho, mucho estudio. Son el futuro del país. Le quiero agradecer a mi familia que está presente, porque ha estado pues todos estos años aguantando todo lo que ha salido de esto, ¿no? Pero bueno, gracias por estar aquí y gracias a todos ustedes. Con esto cierro ya la presentación.